Muchas gracias por estar presentes aquí, muchas gracias al panel destacadísimo que tenemos para la instancia de hoy. Muchas gracias a la Comisión de Capacitación que ahora les va a dedicar unas palabras para contarles un poco cómo venimos y cómo se inscribe esta charla dentro del ciclo de capacitación que estamos abordando. Para quienes no me conocen, yo soy el gerente de la institución y les dedico estas palabras en representación de la comisión directiva. Algunos miembros van a estar llegando en algunos minutos, pero bueno, quería hacer la apertura y aprovechar, si me permiten, la intervención para comentarles que el viernes de la semana próxima vamos a estar desde la propia asociación llevando adelante el congreso que ven en pantalla. Es el congreso de la Asociación Americana, que va a contar con 12 disertantes de primer nivel. Se va a desarrollar durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 17:45, donde se van a entregar los certificados a los asistentes. Casi no se ve allí abajo, pero les ilustro rápidamente: quienes no sean socios de la Asociación Americana y sean socios de la institución pagarán 450 pesos de acceso, y quienes no sean socios de la institución pagarán 1.500 pesos. Pero realmente vale la pena la temática que se va a abordar y los disertantes que van a estar con ustedes. Quería simplemente comentarles eso. Las inscripciones continúan abiertas. Quienes estén interesados lo pueden hacer en administración hoy o durante la semana. Hay unas 70 personas aproximadamente inscritas. Y bueno, simplemente dar anuncio a esto, que me parece que es importante para las temáticas que ustedes están abordando. Sin más, les agradezco nuevamente y los dejo con Gabriel Sosa Díaz, que va en nombre de la Comisión de Capacitación, a hacer la presentación que merece este tema. Muchas gracias. Buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente en nombre de la Comisión de Capacitación de la Asociación Nacional de Rematadores, Tasadores y Corredores Inmobiliarios, en el marco de lo que será esta nueva instancia de capacitación titulada Tasaciones, Enfoques de Evaluación Inmobiliaria, la que estará a cargo de la doctora Michelle Fleitas y de Fernando Simmel. La doctora Michelle Fleitas ha obtenido el título de doctor en Derecho y Ciencias Sociales, otorgado por la Universidad de la República. Asimismo, ha obtenido el título de rematador, tasador público, otorgado por la Universidad del Trabajo del Uruguay. Es perito tasador de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay. Pertenece a la nómina de tasadores supernumarios de la Agencia Nacional de Vivienda. Se dedica al ejercicio libre de ambas profesiones y es oportuno hacer notar que es docente de tasaciones en la Universidad ORT del Uruguay. Por su parte, Fernando Simmel es licenciado en Economía por la Universidad de la República y cuenta con el título de Magíster en Economía Internacional por la misma Casa de Estudios. Asimismo, cuenta con la certificación CFA otorgada por el CFA Institute con base en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. Es docente en el área financiera de la Universidad ORT del Uruguay y se ha desempeñado profesionalmente en diversas instituciones financieras. Actualmente se desempeña como jefe de Departamento de Planificación y Gestión de Riesgos del Banco Central del Uruguay. A ambos la bienvenida y el agradecimiento especial por estar presentes hoy. Le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy acá. Me alegra muchísimo ver gente, por supuesto, conocida, pero también caras jóvenes que me hacen, creer que todavía este tema convoca. Y voy a empezar, no planifiqué nada, voy a empezar diciéndoles un poco lo que a mí me motivó, junto con Fernando, a escribir este libro. Yo me recibí de rematadora hace varios años.
y me acuerdo cuando estudiaba, el docente que nos daba tasaciones, justo ahora hablando con el docente actual de tasaciones del auto, le comentaba que era un docente que era muy ambicioso en cuanto a la carrera y en cuanto a cuánto más tenía para avanzar esa carrera. Y recuerdo que cuando empecé como estudiante a interiorizarme en la temática, bueno, además de que me fascinó, no sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que iba a ahondar en ese tema y trataría más adelante de dar mi granito de arena, no porque eso fuese lo mejor, sino para dejar, sembrar para que otras generaciones egresadas del curso, bueno, de otras carreras, pudieran seguir avanzando en la temática, y eso es realmente lo que me motivó. Bueno, hoy vamos a tratar, como no hay mucho tiempo y para tratar de que sea lo más provechoso para ustedes, yo voy a ahondar sobre la temática en sí teórica de lo que son las tasaciones, las valuaciones focalizadas en valuaciones inmobiliarias, y también voy a dar algunos aportes de lo jurídico aplicables. Por supuesto que van a ser someros porque, bueno, no contamos con el tiempo necesario para desarrollar con amplitud la temática, pero la idea es que se lleven lo mejor posible. Segundito. Bueno, también decir que las visiones, las opiniones que vertamos hoy aquí son a título personal y no representan a ninguna de las instituciones en las que trabajamos, especialmente Fernando. Estas son las preguntas que hoy vamos a tratar de dar respuestas, que son qué es la tasación, quién lo realiza, para qué, cómo, abordar la temática de bienes inmobiliarios y los fundamentos económicos. En estos últimos puntos, el economista Simmel va a desarrollarlo con mayor amplitud. Bueno, primero decir que con esto de las tasaciones, a mí me gusta empezar este tema diciendo que hay una impronta en el ser humano por tener certeza muchas veces de esos bienes que tiene. Y si bien acá, como vemos, muchas veces tasar se usa como sinónimo de evaluar, y etimológicamente, como dice ahí, es determinar, es estimar el valor de algo, vemos que las palabras costo, valor y precio no tienen el mismo significado. ¿Por qué? Básicamente porque cuando, si no se los digo, pero bueno, se los digo yo porque no están acá. Bueno, cuando nos referimos al valor, estamos refiriéndonos a ese pronóstico que yo quiero hacer de determinado bien. Cuando me refiero al precio, me refiero a lo que efectivamente se paga en ese mercado por el bien. Y cuando me refiero al costo, es esa sumatoria de costos que ha implicado, por ejemplo, levantar determinado bien, y cuando hago esa sumatoria es lo que me daría ese costo. Acá tenemos diferentes definiciones, seguramente conozcan a varios de los autores Floresciera, Marchandías, Mañú. A mí me gusta mucho la definición de Mañú, que dice pronosticar aproximadamente el precio de un bien para un mercado basándose en los principios de la timografía. Estos principios de la timografía básicamente son 5, que son la coherencia, la permanencia, la equivalencia, la normalidad. Como decíamos, tasar es poner oficialmente precio a una cosa vendible, poner precio oficialmente a una cosa vendible. Cuando tasamos, determinamos ese valor económico que tiene en el mercado ese bien. Bueno, allí están las definiciones que acabo de decir. El costo es el monto total
total y la sumatoria y los otros dos puntos que... Bueno, y ahora tenemos lo que son valores relevantes para evaluar los bienes inmobiliarios. Yo acá quiero ahondar un poquito porque ya que el público se presta más entendiendo que la mayoría de ustedes son rematadores o tasadores o están en lo que son las tasaciones inmobiliarias, me gustaría ahora desarrollar un poquito ¿para qué hacemos todo esto de centrarnos en la parte metodológica que Fernando la va a desarrollar bien? Porque esto básicamente va a terminar con lo que es un informe de tasación, un informe escrito. Ese informe escrito va a tener un trabajo previo, un trabajo de campo, un trabajo de investigación, un trabajo metodológico, que se va a centrar básicamente en estudiar las características de lo que se llama, en lo que se dice actualmente en el lenguaje de las tasaciones, lo que es el bien problema. ¿Qué es el bien problema? Es el bien concreto que yo tengo que tasar y tengo que aplicarle a la metodología en general para arribar a una conclusión de valor. ¿Cómo lo hago eso? Bueno, teniendo en cuenta las variables intrínsecas que tiene ese inmueble, ese predio, que pueden ser metraje, la funcionalidad que tenga ese inmueble, dónde está emplazado, y después las variables, perdón, dije dónde está emplazado, que eso es en realidad las variables extrínsecas, ¿no? Refiriéndonos al barrio donde se emplaza el bien inmueble, las características que tiene, la seguridad, los medios de transporte, el acceso que yo tengo a los servicios. Bueno, luego también tener en cuenta, desde el punto de vista del derecho, las características jurídicas que tiene ese bien. De hecho, puse la porción del bien involucrado. Ustedes se han visto ahora, por ejemplo, el otro día hablando con unos alumnos me decían, bueno, pero ahora se está usando mucho en el mercado, salió algo nuevo que es vender la nueva propiedad. Acá hay muchos abogados, la nueva propiedad no es algo nuevo, pero sí es cierto que en el mercado han surgido portales y operadores inmobiliarios que están tratando de ahondar en este tema, mejor dicho, de captar una porción de mercado que a veces por desconocimiento o simplemente porque no es algo que habitualmente se utilice, poder profundizar en conseguir este nicho del mercado, que es lo que se hace en la nueva propiedad. Cuando yo tengo la propiedad de algo, tengo el dominio y el goce total de ese bien. Cuando tengo la nueva propiedad, tengo el dominio, pero no tengo el goce y el usufructo de ese bien. Entonces, mediante este tipo de contratos que se hacen entre comprador y vendedor, muchas veces esto en la práctica se aplica se utiliza con personas mayores, es de mucha utilidad esta modalidad, porque van a seguir viviendo en la misma casa donde estaban y van a percibir un monto por la venta del bien, para que el día de mañana, cuando esa persona ya no esté, se conjugue nuevamente el goce y el dominio del bien. Pero como eso, tantas otras situaciones jurídicas, ¿no? Ustedes fíjense en las situaciones donde que esto se da habitualmente en la práctica, bienes sucesorios, ¿verdad? Que se pueden vender. Eso es interesante porque en Uruguay es una práctica que se usa, no así. Estaba hablando con las abogadas en Argentina y me decían, no, de abogadas y escribanas, no, de ninguna manera en Argentina, si está en sucesión, no se hace la compraventa. Bueno, acá también, por si algún escribano, también va a depender de lo que el escribano le aconseje al futuro comprador. Y bueno, tener en cuenta el mercado, ¿no? Definición del mercado, eso es fundamental, Fernando lo va a desarrollar. Imagínense ahora, ahora que todo el mundo quiere saber, y bueno, ¿cómo está el mercado en este momento? ¿Qué actitud se toma? ¿Está en un momento de cautela? ¿Está en un momento de expectativa? Por supuesto que no es lo mismo tasar en un momento donde el país esté pujante. Nosotros, como ustedes saben, en referencia a la información, el acceso a la información de las compraventas en Uruguay, tenemos un tema allí, porque si bien es cierto que el INE nos
nos dice cuántas compraventas han habido, también es cierto que no ocurre con la rapidez que se debería llegar a tener esa información, porque estamos manejando información de años anteriores. Y ustedes, todos percibimos sin ser economistas que muchas veces en pocos meses la situación puede llegar a cambiar. No tanto ahora, pero ustedes imagínense en el 2002, realmente en cuestión de meses, el mercado se adaptó en principio, como siempre pasa, el mercado se tranca, después para concretar las compraventas se tienen que ajustar los precios y ahí otra vez surge la dinámica del mercado. Y bueno, y después tener en cuenta la moneda de la evaluación, y esto es interesante porque Fernando después les va un poco a comentar él desarrolla el tema de cómo evaluar, por qué es bueno a veces evaluar en pesos, si bien nosotros tenemos una característica especial en Uruguay, que son bienes que se transan en dólares, pero en realidad los uruguayos no ganamos en dólares, ganamos en pesos uruguayos. Si ustedes van a Colombia, las viviendas se venden en pesos colombianos. Si van a Brasil se venden en reales, pero en el Río de la Plata, mejor dicho, tanto en Argentina como en Uruguay, tenemos esa característica. Y acá sí centrándome en lo que es el informe de tasación, y esto sí me gustaría un poco que esto sería, esto y lo que viene a continuación sería lo que me interesaría que más se llevara de lo que estoy comentando. Ustedes van a encontrar, no quiere decir que la forma que yo les esté diciendo sea la correcta ni sea la única, van a encontrar muchas formas y de hecho lo que ya ejercen muchas veces emiten informes y tienen su propia forma de emitir esos informes, pero sí hay algo bien interesante e importante que no debería de faltar en ese informe, que sería la fecha de la evaluación, el objetivo del informe. ¿Cuál sería ese objetivo? Bueno, despreciar ese bien para un momento y un mercado determinado. Pero eso aclararlo, porque muchas veces quienes están leyendo el informe, muchas veces son jueces, son contadores, son personas vinculadas en un banco, administrativos, o sea, gente que si bien están encargada de esa tarea, no tienen por qué saber interpretar un informe de tasación. Y eso es un poco lo que tenemos que pensar cuando emitimos ese informe. Tiene que ser una especie de fotografía contada y que la persona, sin estar en ese lugar, muchas veces, por supuesto, hoy día tenemos medios tecnológicos de todo tipo, fotografías, podemos agregar un plano, podemos darle mucho aporte, enriquecer ese informe, pero hay cosas que no deberían de faltar y una sería esa. Bueno, lo que les comentaba, las consideraciones intrínsecas, la superficie, la antigüedad, las extrínsecas que lo acabamos de decir, la reseña de los comparables utilizados, la metodología empleada y, por supuesto, el valor estimado, que a veces, el otro día, hablando con un tasador, me dice, bueno, yo los informes lo que hago es poner primero el número y después desarrollo, digamos, la parte del contenido teórico, por decirlo de alguna manera, el desarrollo posteriormente, porque la gente cuando uno entrega el informe lo primero que quiere saber es cuánto da. A ver, yo no estoy diciendo que eso está mal, cada uno, cuando uno emite algo y lo firma, también no damos fe porque no somos escribanos, por supuesto, pero también está en juego el trabajo que uno hizo previamente. Entonces, a mí personalmente me gusta desarrollar lo que es el informe de tasación para luego sí arribar a lo que es un número, por más que es cierto que muchas veces el contador cuando mira, lo primero que mira es el número, pero de todas maneras me parece que tiene que ser un complemento que se tiene que ajustar. Esto es interesante también, que el tasador debe mantener respaldo de los insumos utilizados para tasar el bien y los comparables. En mi clase, acá tenemos algunas alumnas, desarrollamos mucho el tema de cómo recolectar información y de qué información es útil y cuál información no es útil. Como ustedes saben, en Uruguay tenemos el problema de que el registro, si bien es un registro público, yo no puedo acceder a cuánto se vendió, o sea, mejor dicho, puedo acceder a cuánto se vendió la casa de mi vecino si yo puedo identificarla, saber el número de padrón y gastar en cuánto efectivamente se hizo, pero si yo quiero tener un paneo general del
la zona en cuanto está, no se puede. Hay algunos portales que sirven como referentes. La Sociedad de Arquitectos tiene una referencia de cuánto está el metro cuadrado, hay otros portales que también lo tienen, pero no puedo exactamente saber cuántas operaciones se hicieron. No puedo ir al registro y decirle públicamente que me entreguen esa información porque eso no es accesible. Bueno, es un poco lo que estábamos hablando en referencia al informe, y esto lo que voy a agregar es que hay que evitar las calificaciones ajenas a la tarea, informalismos, toda adjetividad que no aporte al objeto del informe, y por eso inclusive la Agencia Nacional de Vivienda y Banco Hipotecario, creo que entrando en el portal se puede acceder, y tienen como una especie de categorización básica de cómo se puede categorizar una vivienda, ¿no? Entre bien, bueno, óptimo. O sea, lean, en una hay 3 categorizaciones, en la otra 4, pero la idea es un poco tratar de ajustarlo lo máximo posible y de no entrar en aquello de que, bueno, es lindo, el decorado es lindo, siempre teniendo en cuenta, si bien acá no estamos entre abogados y no tienen que pensarlo, pero a ver, cuando yo hablo, me refiero a un bien inmueble, lo que utilizo es el concepto de que lo que está arraigado pertenece a ese bien inmueble. Por ejemplo, en la clase de Derecho nos preguntan, ¿el espejo es un bien mueble o inmueble? Y bueno, va a depender. Si ese espejo tiene un marco, yo lo puedo cambiar a otra habitación, estoy frente a un bien mueble, pero si ese espejo está pegado, amurado a la pared, es parte del inmueble. O sea que estas cosas parecen sencillas, pero muchas veces, inclusive a uno se le plantean, ¿y esto cómo lo hago? ¿Lo agrego a la tasación del inmueble? Si de repente, sobre todo en activos de empresas, que hay que tasar inmuebles, y hay determinada maquinaria que a veces está amurada, y a veces uno tiene que empezar a indagar un poquito más eso, y esto permite el traslado para ver cómo en la parte práctica yo dispongo de ese bien. Bueno, esto es un poco lo que les veo que estoy adelantando, lo que les decía. La definición de bien inmueble la encuentran en el artículo 463, pero es esto básicamente que les dije. El criterio es, digamos, cuando una cosa está arraigada o no, o sea, el criterio es traslado, porque si se lo puedo trasladar o no. Cómo se clasifican los bienes entre corporales e incorporales, allí muebles o inmuebles, que es lo que acabamos de decir, y los bienes incorporales, diferenciándolos en derechos reales y personales, que ahí va a depender, que son los que se tienen contra una cosa o contra una persona. Esta es una definición de un economista que a mí me gusta mucho, que dice que la definición de bien inmueble es aquel espacio delineado artificialmente a un punto fijo sobre la faz de la Tierra con una referencia a una cuarta dimensión, el tiempo. Es una manera un poco de decir todo esto otro que veníamos definiendo de Mañú y de Flores Sierra. Flores Sierra no les dije, pero también hizo un aporte muy importante, fue un autor que escribió hace ya muchos años, pero realmente hay que reconocer muchas veces que en esta carrera de lo que es rematador hubieron muchos antecesores que fueron abriendo camino para que las futuras generaciones fueran estudiando y tratando de perfeccionar aún más la carrera. ¿Quiénes pueden tasar en Uruguay? Nosotros tenemos los rematadores, el decreto ley 15.508, que nos faculta a hacer tasaciones. Pero esto, yo básicamente los alumnos que tengo en el grupo son arquitectos y me dicen, como yo no puedo tasar, yo no soy rematador, no soy egresado de Augusto, soy arquitecto y emito informes. Lo que les respondo es que en la práctica en Uruguay, muchas veces inclusive en los campos, los tasan ingenieros agrónomos, las casas, los bienes inmuebles lo emiten informes arquitectos. Y esto no quiere decir que esté bien ni que esté mal, y lo digo, yo soy rematadora,
lo que yo entiendo es lo siguiente, que si la persona ha perfeccionado y tratando de que todos tengamos un criterio unitario, por eso es que yo hablo del informe, de cómo debe ser ese informe, no para que lo hagan igual, pero sí para de alguna manera tratar de unificar los criterios, porque si bien el arquitecto muchas veces está mucho más capacitado, por ejemplo, para desarrollar algunos aspectos, que es la parte de contenido teórico, lo que son las consideraciones intrínsecas, y decir, bueno, el bien tiene hormigón, tiene el piso, tiene Sí, yo creo que los rematadores públicos están capacitados para rematar bienes públicos, o sea, privados, públicos, o sea, cualquier tipo de bien. Eso es lo que dice la ley. Ahora, casar puede hacer cualquier persona que tenga la formación básica, que puede ser universitaria, o puede ser de la UTU, o puede ser mecánica, y está facultado porque un mecánico, por ejemplo, puede perfectamente hacer un vehículo. Un vendedor de auto puede hacer un vehículo. O sea, lo que sí puede hacer un rematador es rematar en una subasta pública, pero lo que no puede negar que hay un montón de profesiones como los arquitectos, los agrimensores, los agrónomos, los veterinarios en casos enmovientes, tienen todas las herramientas, tienen más formación, muchas veces más formación de un rematador. A ver, no es un tema de más formación. Que esté formado en algún área más que un rematador no quiere decir que esté más formado, y eso es justamente lo que estoy tratando de decir. Totalmente. Bueno, acá tengo al docente de tasaciones. Los estudiantes egresados de la UTU dan 2 años de tasaciones, y también tengo al docente de operador inmobiliario, que ese es otro tema largo, también les dan tasaciones. Yo no estoy diciendo que un arquitecto no esté capacitado, estoy diciendo que si un arquitecto aplica metodología, un arquitecto, un ingeniero, bueno, tú mencionaste otros profesionales, aplican metodología. Por ejemplo, que tiene la mayor cantidad sí, es lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no sé si le quedó la idea de que no lo pueden tasar, no lo dije, o sea, dije simplemente que inclusive en el curso de rematador lo que pasa muchas veces es que es muy diversa el alumnado, o sea, hay gente que va a ser su única carrera, y es una carrera tan prestigiosa como el arquitecto, como el abogado, como otros compañeros que puedan tener. Simplemente digo que hay que unificar criterios y tener metodología, porque si tú me dices, bueno, emiten porque sí, yo te puedo dar un montón de ejemplos prácticos de tenido acceso a tasaciones que han realizado arquitectos que no tienen ni idea de cómo hacerlas, y la verdad que son cosas inentendibles, dichas por los propios jueces. En contrapartida de lo que tú decís, y no para discrepar y armar una discusión en vano, el banco hipotecario, sí, el 90% de los sí. arquitectos tienen una Sí, fórmula. sí, pero yo no estoy diciendo que los arquitectos, por no sé si ejemplo, se quedó esa idea. La unidad de, perdón, No estoy diciendo las unidades de expropiación. no estoy discrepando contigo porque estamos diciendo lo mismo. Bueno, yo estoy diciendo que empecé diciendo que podíamos tasar diferentes. Ahora va a haber un espacio para preguntas después. Seguimos adelantando porque si no se hace, después con gustos al finalizar seguimos. Estoy diciendo, esto sí es interesante. A ver, yo podría tener la postura de decir, porque el único decreto de ley que hay, no quiere decir que sean los únicos que lo hacen bien, es el decreto 15.508. Ahí está la respuesta si quisiera ser tajante y decir eso o no. Pero no soy tajante y digo que en la práctica sí se pueden emitir tasaciones los arquitectos, los ingenieros agrónomos son gente capacitada. Pero también pienso que esa persona tiene que tener formación específicamente en lo que es tasaciones, porque no es un tema de conocer más cómo está hecha la casa, es un tema de interpretar por todo esto previo que pareció tedioso, que yo hablé del mercado, hablé de un montón de cosas que la Facultad de Arquitectura no te va a... pero no es porque sea incompleta ni porque un arquitecto no esté súper capacitado, sino que hablar de cosas, de factores económicos es algo específico, hablar de una metodología en donde todos apliquemos esa metodología es algo específico. Sin discrepar con el compañero, a ver si me equivoco. Legalmente, jurídicamente, los facultados para tasar en la República Oriental del Uruguay son los rematadores. En este momento contamos con esa normativa, ¿no quiere decir que...? No, en la práctica, yo soy escribano y rematador. En la práctica uno va, cuando va a tramitar un crédito hipotecario, y el tasó es un arquitecto. Usted está diciendo que esté mal que tasó un arquitecto. No. Lo que aclaró es que en la práctica lo hace un arquitecto, porque se viene haciendo así hace años, no sé si en la NB, por ejemplo, en los bancos privados en algunos, pero jurídicamente,
legalmente el único facultado por ley es el rematador tasador. ¿Me equivoco? No es eso lo que estamos diciendo. No es Está facultado. Todas las unidades de expropiación del país. Pero vamos a seguir y es facultado, vamos a seguir. Y estamos bien A ver, vamos a seguir, por favor, y al final seguimos, creo que, aunque estamos todos diciendo básicamente lo mismo, seguimos y al final lo retomamos al tema. Lo que dije que estaba facultado, el decreto de ley faculta, que no es lo mismo decir que es el único que está habilitado. Facultado no es lo mismo que decir que es excluyente. El tema de la selección de los antecedentes utilizables. El tasador debe tener altos estándares éticos de imparcialidad, el desinterés por el resultado, actuar de buena fe, vocación de servicio, compromiso con la verdad y secreto profesional. Hoy día, cada vez más, en todas las carreras, acá si tenemos escribanos lo saben bien, con el tema de la prevención de lavado de activos, que es un tema que da para desarrollarlo largo y tendido, que no voy a poder hablar de ese tema, pero sí decirles que cada vez más tenemos que tratar de hacer las cosas de manera transparente. Para el otro, para la persona que nos está confiando el trabajo, sea el Poder Judicial, sea un particular o quien sea, y también para nosotros mismos, para tener un respaldo. Que si el día de mañana tenemos que dar cuentas del trabajo realizado, podamos llevar, yo digo una carpeta, porque así cuando yo estudiaba y yo sigo teniendo la misma dinámica de que por más que manejo con la computadora también sigo teniendo la carpeta, tener un respaldo, sea de la manera que sea, pero que le quede a la persona que emitió ese informe ese respaldo para que el día de mañana pueda dar cuenta de lo realizado. Bueno, esto un poco lo decíamos, ¿para qué se puede hacer la tasación y por qué puede ser importante? Bueno, ustedes imagínense que muchas veces estas tasaciones realmente tienen una injerencia real, práctica en la vida de las personas, ¿no? Ya sea en las transacciones, a nivel judicial, tenemos situaciones de cesación de condominio contractual, sucesiones, disoluciones de vínculos conyugales, en donde esas tasaciones van a ser evaluadas por los jueces, por las partes, y muchas veces una parte o le compra a la otra o se vende a un tercero, sea la solución a la que arriben, pero van a tener en cuenta ese informe. Vaya si será importante eso que estamos firmando y emitiendo y teniendo herramientas para poder respaldar, y sobre todo la parte metodológica. Bueno, y ahora con el cómo, esto vendría a ser como la parte que, porque yo hablé del tema del informe, de cómo entregar ese informe, pero váyase a ver una parte importantísima que es un poco, ahí quizás veamos luz de esa discrepancia en cuanto a la metodología y por qué está bueno que ya sea el arquitecto, el agrimensor, el operador inmobiliario, porque no nos olvidemos el trabajo del operador inmobiliario, que ya cuando yo estudiaba hace 17 años se decía que el año siguiente iba a salir de operador inmobiliario, y hoy día todavía es un debe muy importante que se tiene con la carrera. Y sobre todo también decir, ahora pensando un poco, ¿no? Si será importante unificar criterios, tener capacitación, metodologías, sobre todo para la gente que todavía sigue, que cada vez son menos, pero que siguen ejerciendo la tarea de operador inmobiliario de manera idónea. Así que los dejo con la parte metodológica y espero que les sea de mucha utilidad lo que viene a continuación. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos tipos de bienes en una economía cualquiera, en un país cualquiera. Un tipo de bienes son los bienes de consumo. ¿Escuchan? Volumen. Sí, claro. Un tipo de bienes son los bienes de consumo. Acá no nos interesan tanto porque los inmuebles son bienes que perduran en el tiempo, duran más de un determinado periodo. Así que con los bienes de inversión, ¿por qué tienen valor? ¿Algún contador por acá? No hay, ¿no? Bueno, lo que tiene valor en una sociedad en una sociedad capitalista hoy por hoy es el dinero. Cualquier activo tiene algún valor porque me va a dar un flujo de fondo al futuro, porque me va a dar plata más adelante.
aunque sea en probabilidad, aunque no sea cierto. ¿Sí? Ese es el fundamento de valor. Y ustedes me van a decir, ¿y los inmuebles residenciales? Los inmuebles residenciales lo que hacen es ahorrarme el alquiler. O sea, en definitiva, es la misma explicación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se evalúa un bien inmueble? Y yo le respondo, como cualquier otro. De la misma forma que se evalúa una empresa, con los mismos principios. Si hay algún contador o conocen a alguno, les puede preguntar cuáles son los 3 principios para evaluar cualquier cosa, desde una empresa hasta cualquier cosa. Y hay 3 métodos: costo de reemplazo, comparativo y flujo de fondo descontado. El flujo de fondo descontado es evaluar esos flujos de fondo que yo espero recibir en el futuro, esos ingresos de plata que yo espero recibir en el futuro. ¿Sí? Y ese es uno de los métodos. Y después, otro de los métodos es suponer que si hay una propiedad A que es muy parecida a B y que va a recibir un determinado flujo de fondo futuro, y como son similares, B debería recibir más o menos lo mismo. ¿Sí? Si voy a alquilar un apartamento de 60 metros cuadrados en Pocitos, quiero evaluar un apartamento de 60 metros cuadrados en Pocitos, seguramente sea muy parecido a otro en igual condición de 60 metros cuadrados en Pocitos. Suponiendo que están en iguales condiciones. ¿Sí? Entonces, ¿eso te sería tasar por valor de metro cuadrado? No. Dame tiempo. Bajo ningún concepto. Entonces, la idea es que si tengo 2 cosas que son muy parecidas, yo esperaría el mismo flujo de fondos y por ende el precio debería ser parecido. Por eso, si yo tengo un apartamento determinado, puedo extrapolar el precio al del comparable, porque deberían valer más o menos lo mismo. Este es el método que se usa mayormente, que la gente va y usa. Y incluso hay veces que gente que conoce mucho el mercado entra a un apartamento, lo mira y dice, esto vale tanto, y no le da. ¿Sí? Porque lo que está haciendo su cabecita es comparar uno con el otro. ¿Sí? Y ese método funciona muy bien. Así como funciona muy bien el descuento de flujo de fondos. El descuento de flujo de fondos es comparar la rentabilidad que tienen distintos activos. Y otro, el tercer método es el que funciona menos bien, para decirlo de alguna forma, que es el costo de reemplazo. Este se basa en la idea de sumar la tierra más el costo de producción del bien y depreciarlo. ¿Sí? Vamos a empezar con el costo de reemplazo. Esto ya adelanté un poquito. Es sumar los pedacitos y restarle la depreciación. Porque en realidad, generalmente, yo no estoy valuando una cosa nueva. Lo más usual es que yo tenga que evaluar una cosa usada. Entonces, hay que sacarle un poco de ese valor por haber sido usada. ¿Sí? El fundamento del valor es que si tengo 2 cosas iguales, deberían valer lo mismo. ¿Por qué? Este es el fundamento del valor. Porque lo que yo estoy pensando acá es, tengo mi bien, ¿qué pasa si yo me lo construyo igualito? Y después lo envejezco con el tiempo. Estoy replicando el bien original, el bien mío. Entonces, esos costos deberían coincidir. ¿Sí? El tema es que no necesariamente reflejan los precios de mercado, porque los periodos de construcción son largos. ¿tá? Pero cuando no tengo otra forma de evaluarlos, bueno, es lo que tengo. ¿tá? Si no, por ejemplo, ¿cómo hago para evaluar un castillo? El castillo que está narrando, pues el de Pitamique. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Y la única forma, no hay comparable para eso. Y no hay nada parecido tampoco. La única forma de evaluarlo es usar esto.
¿Qué pasos dar? Lo primero que tengo que hacer es calcular el precio de la tierra en el lugar donde está emplazado. Esto no hay vuelta, hay que comparar cuánto sale de un terreno cercano por las mismas condiciones, características que se haya vendido y extrapolar el precio. Calcular el costo de reemplazo de las construcciones, cuánto me sale reemplazar esa construcción, y ello implica no calcular exactamente la misma construcción, sino la misma funcionalidad. Porque por ahí, hoy por hoy, cambiaron las técnicas constructivas y se puede hacer en una forma similar a barata, pero atiende las mismas necesidades sociales. Obviamente, un castillo como Castillo Pitamiglio lo tengo que replicar exactamente, porque la necesidad social en parte es que sea único. Pero es un poco de sentido común, ¿no? Posteriormente, se calcula la depreciación. En general se le supone una cantidad X de vida útil, una cantidad de años, y se la penaliza por esa cantidad de años, y se suma el precio de la tierra al costo de transacción de las construcciones, y se resta la depreciación. Tengo los distintos pedacitos y los sumo. Dos castillos iguales de Pitamiglio, uno que donde está emplazado y el otro en el cerro, con el mismo predio. ¿Solamente se diferencia por la tierra? Según ese método, sí. ¿Y el valor de comercialización de la zona cuánto implica? Está reflejado en la tierra. Tengo tierra, pero no solo la tierra. Está reflejado en la tierra. El fundamento de esto es que imagínense un caso en el cual no coincidan. Pongámosle, tengo un apartamento que con replicarlo me sale más barato. ¿Qué va a pasar? Los constructores van a construir y van a arreglar el problema. Va a bajar el precio de lo que hay. ¿Sí? Si es al contrario y es más caro, los constructores paran y no construyen más. Entonces se equipara. El tema es que el periodo de construcción puede llevar 1, 2, 3, 4 años. Entonces por eso este método no arbitra tan rápido. Los constructores tienden a arbitrar esto. Ellos construyen donde es negocio, si no construyen. Después, como un ejemplo, supongamos que comprar un terreno igual a lo que yo quiero evaluar, me sale $200.000. Construir una casa igual a la que se ve encima del mismo, sale $100.000. ¿Sí? La depreciación del terreno no existe, para simplificarnos la vida, nunca existe, porque el terreno no se deprecia. Y la depreciación de la casa que vende $1.000. Entonces, el costo total de este apartamento es la suma, restando la depreciación, o sea, $280.000. Según este criterio. ¿Está bien? No es el que mejor funciona, pero se puede usar para los casos donde por alguna razón no puedo usar los demás. ¿Está bien? El comparativo. Este se basa también en comparar, pero en comparar cosas ya hechas parecidas. ¿Sí? Este es el que usa la gente cuando va a hacer inspección ocular y te dice, esto vale tanto. En la cabeza lo que están haciendo es eso. Comparan con otras cosas que vieron parecidas. ¿Sí? El problema de hacerlo así sin tanta técnica es que el día que me vayan a decir, señor, justifique por qué vale tanto. No, porque yo creo. No hay forma. Si viene el juez y le pregunta, pongámosle que hizo una tasación supongamos que hizo una tasación para un juicio de divorcio y la contraparte le dice no, eso no vale tanto, y viene el juez y le pregunta al tasador, señor, justifique. No, porque yo conozco el mercado. Es decir, señor, justifique. ¿Sí? Ese es el problema de hacerlo sin un método coherente por detrás. ¿Sí? O puede no ser un juez, puede ser simplemente un cliente que le pregunte.
pesada en estos temas, que le interese temas de evaluación en otros ámbitos, que sepa de lo que hablamos. Y le digo, ¿por qué me decís que vale $280.000? ¿No me explicás? Bueno, no lo entiendo. ¿Qué le vas a decir? Porque yo conozco el mercado. ¿No? Entonces, el comparativo. Voy a contar que este método quizás, si la mayoría de ustedes son rematadores o estudiantes, quizás sean el que tengan más contactos, sobre todo acá que está el docente, con el tema de la metodología que aplica Mañú de regresión poligonal, quizás sea el que más les suene. Disculpa, quería hacer esa acotación para que un poco lo traigan al momento. Una consulta. Yo, por ejemplo, uno de los que más uso es el comparable. Tú decís, doctor Reto, de repente que no tenés fundamento. Yo digo que es... No, él está diciendo que hay fundamento cuando se aplica la metodología, pero que a veces en la práctica, muchas veces, operadores inmobiliarios idóneos o arquitectos que no han recibido la formación metodológica aplica, digamos, que respalde la metodología y no aplican, por ejemplo, en este caso Mañú desarrolla mucho todo lo que es la regresión poligonal, esa metodología. Allí sí, no estamos diciendo que es a ojo, estamos diciendo justamente que a veces se aplica a ojo. Yo lo que entendí al expositor que de repente entiende como que si alguien nos pide que fundamentemos, no sé si me equivoco, capaz que te entendí mal, como que no tenemos un fundamento firme. No sé si... no, si lo haces sin tener una metodología atrás transparente. Yo, por ejemplo, lo que uso es realmente tomo comparables del mercado, propiedades parecidas, en la misma zona, en el mismo barrio, con la misma ubicación, con similares características, y después salgo a averiguar, por ejemplo, si es un apartamento en Montevideo, en un determinado barrio, alguna operación concretada, con algún portero. No es la información más exacta, ¿verdad? Pero sabemos que en toda negociación de repente se pierde un 10, un 15%. Claro. Y por ahí no me ha ido mal haciendo... Eso es válido. Estás aplicando. Eso es válido, tú ahí estás comparando. Yo lo que digo que no puede defender en el caso en que la persona idónea no va a ningún lado, que hay mucha gente que capaz que conoce mucho y no tiene un antecedente de qué es lo que vio. Siempre se puede mejorar algo. Este método funciona muy bien cuando se puede aplicar, pero necesitamos tener antecedentes similares, muy similares. Y no siempre es posible. Entonces, si existen los comparables, van a ir. Y muchas veces conseguir información, sobre todo los comparables, muchas veces es costosa, porque acá, como decía la doctora, el registro no publica la información. Entonces nos tenemos que basar en portales de internet, con información difusa. Pero bueno, como dicen, es lo que hay valor. Pero los portales anuncian lo que se está pidiendo y nadie nos garantiza quién tasó eso en esos valores. No, está claro. Puede ser muy cerca de la realidad o puede estar 30 o 40. Ahí es donde entra el ojo del tasador a jugar. Y estos modelos, en general, cuando se desarrollan, te avisan si te estás equivocando. Te dicen, te prenden luces rojas, hay algo que no funciona. Tú decías regresión lineal. ¿Es regresión lineal o poligonal? Poligonal. Entonces, el resultado depende mucho de la pericia del tasador. Este método lo que se basa es en plantear una ecuación que diga el precio es igual a una determinada constante más el multiplicador por la cantidad de metros cuadrados que tiene el bien más otro multiplicador por algunas de las características que crea el tasador que es relevante a la hora de determinar el precio. Michelle, como que había que determinar a priori, es una opinión, tú me dirás si está bien o no, habría que determinar la caracterización del inmueble primero, es decir, cuáles son las características que nosotros vamos a utilizar para luego esas características tomarlas de comparable. Por supuesto. Y luego hacer la homogeneización correspondiente
sus coeficientes tú lo aplicas por regresión lineal, que yo no entendí y está bárbaro. También a veces un método más simplista es simplemente decir, bueno, metros cuadrados, oferta de mercado, estado de conservación, eventualmente la edad si son muy parecidas, aunque son parecidas no influye, y algún otro parámetro. Y con eso, esos parámetros, el problema mío, y tomarlo de los comparables dentro de la zona, de cosas más o menos homogéneas con otra categoría, ahí se podría hacer una estimación de coeficientes calculado, dado que cada uno de esos parámetros tiene sus características propias y sus números de corrección, y a partir de ahí proyectamos valores, y después una media, tú lo haces de una manera de ecuación poligonal que está bárbara. Pero a veces no es tan sencillo llegar. Ojo, la ecuación poligonal no la inventé yo ni nada. No, está de Mañú, ¿no? Vamos a robarle nada. El crédito. Que viene de hace muchos años. Yo a Mañú lo conozco muy bien, pero hablamos veces, digo. Está en una variación lineal o poligonal, pero hay otro tipo de regresión, ¿verdad? Que la hace Douglas, que la hace otro ingeniero que se da la vuelta en la facultad. Sí, el tema con la mayor parte de la Esta es regresión. mayor parte de comparables pero muy parecidos. Sí, sí. Si tú lo tenés muy parecido, el método lo probamos una vez con Pablo Lakerovich, no sé si está por acá, y realmente si no son muy parecidos los parámetros, el valor se te... Sí, sí. Hay parámetros muy semejantes, muy cerca, y sí, claro. y es complejo ese tema. Por supuesto, sin dudas. El tema que tenemos con el mayor tipo de regresiones estadísticas acá es que en general es costoso buscar la información, con lo cual, por ejemplo, una regresión lineal necesitamos, depende del caso, pero alrededor de 24 a 25 antecedentes. ¿Saben lo que es buscar 24 o 25 antecedentes que encima están en el mercado y que sean parecidos? Incluso por cientos de veces. Entonces, lo que el método que más se ajusta a las necesidades acá en Uruguay, en mi opinión, es el de Mañú, porque el de Mañú necesita un antecedente más que la cantidad de variables que tenemos. Los parámetros que los parámetros. ¿Está bien? son 3 parámetros, 4 variables. Eso tiene la desventaja de que pone mucha carga y responsabilidad sobre el tasado en que elija bien los antecedentes. Porque no me sirven cualquier ¿Y antecedente. los coeficientes? Los coeficientes se estiman, se calculan. Si están bien calculados, bien tomados el antecedente, los coeficientes se calculan. El modelo de estimación es ese que les comentaba, que es que el precio es igual a una determinada constante más parámetro por esta conservación, vamos a poner un apartamento por ejemplo, más un parámetro multiplicado por el metraje más un parámetro multiplicado por la ubicación. ¿Sí? Y con eso, una vez, si tengo los parámetros estimados, puedo fácilmente calcular el precio. El trade-off, las ventajas, ya lo dije. Entonces, como ejemplo, partimos básicamente de la estimación ya hecha. Sería inviable comentar cómo se hace acá. Pero supongamos que tengo que el precio es igual a una constante de 9.433 más un primer parámetro de 1.633 multiplicado por el metraje del bien en cuestión, más 15.300 por la ubicación, más 10.467 multiplicado por el estado de conservación. Nótese que los parámetros multiplicadores son positivos. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo que un metro cuadrado más vale $1.633 en el caso del metraje. ¿Sí? Que un salto de un punto en la ubicación del bien vale $15.300. ¿Sí? Y que un salto en el estado de conservación, $10.467. Eso es como le da. Entonces, si yo estoy haciendo la estimación y uno de esos me da mal, me da negativo, eso es una luz roja. Ahí estoy haciendo mal el modelo. ¿No? Entonces,
Entonces, si tengo una propiedad con 82 metros cuadrados, ubicación muy buena, estado de conservación muy bueno, 2 y 2, el precio sería 194.900 dólares. ¿Sí? Esa es la forma de calcularlo. Estos tipos de métodos se llaman métodos hedónicos, ¿tá? Porque estiman precios, tienen estadísticas. Anteriormente, los primeros métodos que hubieron fueron métodos directos, que ahí el más conocido es el directo comparativo. El tema es que las variables económicas se basaban en muchas tablas y cosas por el estilo, y las variables económicas se caracterizan por ser dinámicas, las cosas cambian, ¿tá? Con lo cual aplicar una tabla estática en general no lleva a buen puerto, ¿tá? Y bueno, y ahora el último. Una cosita. Lo que tiene este método, llamarlo, si queremos decir, ventaja o lo que sea, es que es el único que nos explicita qué error tenemos. Claro. Es el único método de lo que, por lo menos que yo conozco, hay algunos de los que requieren esa estadística de 20 y pico, que nos dice cuánto le estamos errando, qué margen de error tenemos. Si yo digo mi casa vale 100.000, pero está de 50 a 150, lo más seguro que me digan para qué estoy contratando. El grado de confianza va a ir bárbaro, pero si yo digo que vale 100, estoy entre 95 y 105, mi valor de trabajo es otra cosa. Bueno, muchas y gracias. Otro puedo explicárselo al juez. El juez tiene peritos, eso tenés otro sustento, igualmente. Más allá de que los abogados con números no siempre son muy amigos, ¿no? Bueno, y el de ingreso o flujo de caja, es uno que funciona bárbaro y casi nadie lo usa. ¿Por qué no lo usa? Es más, es mucho más fácil conseguir un comparable para aplicar esto y medirlo como si fuese una inversión que conseguir un comparable idéntico en el comparativo. Porque para hacer en el comparativo, el comparable tiene que ser muy parecido. No puede ser, bueno, más o menos, 15 metros cuadrados más, 20 metros cuadrados más. Tiene que ser muy parecido. En cambio, en este caso, con que atienda al mismo sector del mercado, alcanza. ¿Sí? Obviamente, no puedo comparar una casa en Casa Valle con un apartamento con Positos. Por supuesto que no. Pero si atiende a la misma clase media con necesidades similares, no tiene por qué ser igual. Puede tener un dormitorio menos, 2 dormitorios menos, no importa. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil de aplicar en muchos casos. La idea de es calcular a ver qué tasa de interés me va a pagar. Básicamente es eso. El equivalente a una tasa de interés en un bien inmobiliario, ¿cuál es? La renta. La renta. La renta neta. Neta, por supuesto. El ingreso operativo neto se llama esto. ¿Tá? O sea, eso implica suponer que lo voy a alquilar. ¿Cuántos años? Un año entero. Digo, para simplificarlo, pero tenés que ponerle una probabilidad de que esté vacante durante un porcentaje del año. Y eso lo tenés que calcular medio que a dedo, ¿sí? En función de tu real saber y entender. Entonces, lo que tenés que calcular es ingreso operativo neto en un año coherente, pero que sea replicable a mediano plazo. ¿Sí? Entonces, un apartamento que es muy difícil de estimar, de alquilar, capaz que le tenés que poner una renta de una vacancia del 40%, si vos lo tenés desocupado hoy. Lo más probable